El choque de la realidad. El precio de la soledad. Bienvenidos a esta increíble historia. Hoy vamos a explorar la verdad de que el dinero no puede llenar el vacío de un corazón roto. Esta es la saga de un hombre que lo tenía todo y lo perdió por miedo, y de una mujer que lo perdió todo y ganó su propia fuerza. Para apoyar esta historia de redención, dale a me gusta ahora y no olvides suscribirte al canal. ¿Crees que el arrepentimiento puede realmente cambiar a un hombre? Comenta tu opinión. El punto de quiebre. Él la echó mientras llevaba a sus hijos. El vestíbulo estaba en silencio, excepto por el tic-tac de un reloj en algún lugar profundo de la casa. Un sonido demasiado lento, demasiado tranquilo para el momento que estaba sucediendo. Clara estaba cerca de la escalera, con una mano apoyada en la curva de su vientre, como para proteger la vida que crecía dentro. Su otra mano sostenía una pequeña bolsa de noche, no porque se hubiera preparado para irse, sino porque un instinto le había dicho que la necesitaría. Su corazón latía tan fuerte que podía sentir el ritmo en las yemas de sus dedos. El hogar a su alrededor una vez se sintió cálido y seguro, lleno de luz suave, flores delicadas en los alféizares, risas que resonaban por los suelos de mármol. Ahora se sentía como un museo de ilusiones, un lugar donde el amor pareció real hasta que se hizo añicos. Mateo estaba frente a ella. El vestíbulo parecía la perfección tallada en piedra costosa. Alto, de hombros anchos, cabello castaño bien peinado, ojos azules helados que una vez se suavizaban cuando la miraban. Siempre se había mantenido con la confianza de un hombre que moldeaba el mundo en lugar de moverse dentro de él. Esta noche, sin embargo, esa confianza era tensa, rígida, con un borde afilado y peligroso. Tenía la mandíbula apretada. Sus manos eran puños a los lados, no levantadas, pero listas para herir con palabras en lugar de contacto. Ella se lo había dicho solo minutos antes. Había tomado aire, colocado su mano sobre su estómago y dicho en voz baja: «Estoy embarazada». Las palabras habían estado llenas de miedo esperanzado, el tipo de miedo que florece cuando algo es demasiado precioso para perderlo. Ella pensó que él podría sorprenderse. Pensó que quizás se quedaría en silencio al principio. Luego se acercaría a ella, le tocaría la mejilla. Preguntaría si estaba bien. Preguntaría qué necesitaba. Se había permitido imaginar, solo por un momento, un futuro. Pero en cambio, su silencio había enfriado todo en la habitación. Sus ojos habían cambiado primero. El azul se había vuelto frío como el hielo invernal. Luego, su expresión se había derrumbado en algo que nunca antes había visto. No tristeza, no confusión, sino ira, miedo disfrazado de furia. Dio un paso hacia ella, pero no para alcanzarla. «No», dijo, su voz baja, demasiado controlada. «No, Clara. No lo entiendes. No puedo hacer esto. No puedo tener esto. Ni ahora. Ni nunca». Su voz se elevó con cada frase, deshilachándose en algo afilado y desigual. «Me lo prometiste. Dijiste que tenías cuidado. Dijiste que esto no pasaría». Ella sintió que las palabras la golpeaban como puñetazos, pero se quedó quieta. Había sabido que una parte de él temía la vulnerabilidad. Temía necesitar a alguien. Temía dejar entrar a alguien en la fortaleza de acero que había construido alrededor de su vida. Pero no había sabido cuán profundo corría ese miedo. «No mentí», dijo ella suavemente. «No planeé esto. Yo también tengo miedo. Pero esto es nuestro. Esto es real. Podemos resolverlo. Juntos». Su voz tembló,
pero su mirada no. Ella lo amaba. No se avergonzaba de eso. Eso solo pareció enfurecerlo más. Caminó unos pasos, luego regresó, pasándose una mano por el cabello, como si tratara de borrar el mundo que se desplegaba ante él. «No entiendes», espetó. «Construí todo para evitar esto. Todo esto. Apego, dependencia, caos. La familia destruye, arruina. No seré atrapado». Ella lo miró fijamente, atónita. «¿Atrapado? ¿Crees que un niño es una trampa?» Él se volvió hacia ella, y por primera vez había algo casi desesperado en su expresión, como si estuviera hablando desde una herida que existía mucho antes de que ella entrara en su vida. «Sí», dijo. «Lo creo». El reloj hizo tic-tac de nuevo. Suave. Despiadado. Sus dedos se apretaron alrededor de su bolso. Podría haber rogado. Podría haber intentado de nuevo explicar que el amor no era una prisión, que la familia no era una jaula. Podría haberle recordado las noches que pasaron juntos, susurrando sobre futuros que temían nombrar, pero algo dentro de ella, quizás la madre en la que ya se había convertido, se puso de pie en su lugar. «Si salgo por esa puerta», dijo en voz baja, «no volveré a entrar». Por una fracción de segundo, pensó que él podría pedirle que se quedara. Sus ojos parpadearon, algo crudo, algo rompiéndose. Pero luego su miedo ganó. «Sal de mi casa», dijo. Esta vez su voz fue más fuerte, más nítida, definitiva. Ella retrocedió. El suelo se sintió inestable bajo sus pies. El bolso se sentía más pesado que sus huesos. Su corazón se sentía como si se estuviera desgarrando por dentro, en silencio, sin sonido. Salió por la puerta. No miró hacia atrás. El aire frío de la noche la golpeó como una bofetada. Ella se abrazó el estómago. La vida dentro de ella se movió. Solo un aleteo. Solo lo suficiente para recordarle que no estaba sola. No lloró, porque a veces el dolor es demasiado profundo para las lágrimas. Y esa noche, la casa detrás de ella se mantuvo cálida y brillante, pero el hombre dentro de ella ya lo había perdido todo. Simplemente aún no lo sabía. 5 años de soledad y fuerza. Ella se mudó a una ciudad diferente, porque no podía quedarse donde estaban los recuerdos. El pueblo que eligió era más pequeño, más tranquilo, con calles bordeadas de árboles desnudos que se mecían y temblaban con el viento invernal. El apartamento que encontró estaba en el tercer piso de un viejo edificio de ladrillos que olía ligeramente a polvo y café. La escalera crujía cuando subía, y a veces la calefacción no se encendía hasta el mediodía. Pero era suyo, no prestado, no desechado, no algo que alguien más pudiera recuperar con una sola frase. El embarazo fue más difícil de lo que esperaba. Algunas mañanas apenas podía levantarse sin agarrarse a la pared. Había noches en las que yacía despierta, con una mano en su vientre, susurrando a los niños que aún no habían abierto los ojos. No dejaré que el mundo sea cruel con ustedes. No dejaré que se sientan no deseados. No dejaré que crezcan en el frío. El miedo era real, pero también lo era la determinación. Venía de un lugar más profundo que las palabras. Había perdido algo cuando salió de esa casa, pero había ganado algo mucho más inquebrantable. Una razón para sobrevivir. Encontró trabajo en línea, diseño gráfico, pequeñas comisiones, anuncios freelance. No lo suficiente para facilitar la vida, pero lo suficiente para mantener las luces encendidas y la comida en la cocina.
Trabajaba sentada en la cama con su portátil equilibrado sobre la curva de su estómago, estirando su dolorida espalda cada hora. A veces, las lágrimas le ardían detrás de los ojos, no por tristeza, sino por agotamiento. Y sin embargo, cuando sentía la patada del bebé, el mundo se estabilizaba de nuevo. Le recordaba que no estaba caminando sola por la oscuridad. Del día que nacieron los gemelos, el cielo exterior estaba gris y pesado, como si el invierno se hubiera envuelto alrededor de la ciudad. La sala del hospital era brillante, demasiado brillante. Las paredes blancas y limpias e indiferentes. El parto fue largo y el dolor vino en oleadas tan intensas que pensó que sus huesos podrían astillarse. Pero se aferró. Lo superó. Y cuando el primer bebé lloró, un sonido agudo y brillante como un rayo de luz que parte el cielo, algo dentro de ella se abrió de par en par. Cuando el segundo bebé llegó solo minutos después, la habitación se llenó de sonido. 2 voces, 2 vidas, 2 comienzos. Colocaron a los bebés en sus brazos. 2 cuerpos diminutos envueltos en mantas blancas idénticas. Estaban cálidos e increíblemente pequeños. Y sus ojos, cuando los abrieron, eran azules, claros, brillantes y familiares. La respiración se le atascó en la garganta y se quedó allí. Por un momento no pudo moverse, no pudo hablar. Solo pudo mirarlos fijamente y sentir que el mundo se reorganizaba alrededor de estos 2 nuevos corazones. Nombró a la primera Sofía. Significaba sabiduría, fuerza de espíritu. Nombró a la segunda Eva. Significaba vida, el aliento de la existencia, el comienzo de algo nuevo. Juntos, los nombres se sintieron como una promesa, una oración, un juramento. Los años comenzaron a pasar, no rápidamente, sino constantemente. Vio crecer a Sofía y Eva. Aprendieron a reír, a gatear, a caminar con sus pequeños brazos extendidos en triunfo. Su cabello se volvió largo y dorado como la luz del sol. Sus ojos eran océanos, y todos los días, cuando las miraba, lo veía a él. A veces se preguntaba si él alguna vez pensaba en ella, si alguna vez pensaba en ellas, si yacía despierto en una casa llena de silencio, sin saber que en algún lugar, 2 niñas pequeñas con sus ojos estaban aprendiendo a decir sus primeras palabras. Pero no dejaba que esas preguntas se quedaran. El pasado le había quitado suficiente. Estaba construyendo algo nuevo ahora. No perfecto, no estable, no glamuroso, pero real. Y lo real es más fuerte que todo lo que se rompe. Marco Valera no movió su tiempo en estaciones, cumpleaños o días festivos. Lo movió en titulares, contratos, vuelos y salas de juntas llenas de mesas pulidas y personas que tomaban notas cuando él hablaba. Construyó su imperio más y más alto, expandiéndose a mercados con los que solía solo soñar. Su rostro aparecía en portadas de revistas, en entrevistas donde hablaba de disciplina, visión, eficiencia. La gente lo admiraba, los competidores le temían, los inversores confiaban en él. Pero la admiración es un sustituto delgado para el significado. Todas las noches, cuando la ciudad se calmaba y las luces de su ático se apagaban automáticamente a medianoche, el silencio lo esperaba. Aprendió a conciliar el sueño con música, sonando suavemente de fondo, porque el silencio puro se sentía insoportable. No era ruido lo que necesitaba. Era algo para ahogar el recuerdo de una voz que una vez amó. No podía recordar el sonido exacto de ella, solo su calidez,
y la pérdida de esa calidez lo atormentaba más que cualquier fracaso. Cipolla se había convencido a sí mismo de que, si seguía moviéndose, seguía construyendo, seguía escalando, entonces no habría espacio para el arrepentimiento. Eso era lo que creía, o lo que intentaba creer. Había diseñado una habitación para hacer un estudio con ventanas de suelo a techo, con vistas a la ciudad. La gente decía que debía sentirse poderoso estar allí y verlo todo desde arriba. Pero todo lo que veía era distancia, y había noches, muchas más de las que se admitía a sí mismo, en las que se detenía en la puerta del dormitorio de invitados, al final del pasillo. La habitación estaba vacía, pero se la imaginaba llena de otra manera. Una cama pequeña, juguetes blandos, risas, desorden, vida. La visión solo duraba un segundo antes de que la encerrara, pero volvía cada noche, sin ser invitada. A veces, se permitía imaginar cómo se vería el niño, y luego se obligaba a detenerse, porque la esperanza era demasiado peligrosa. Pero había una cosa que no podía detener. No importaba cuánto lo intentara, no importaba cuán profundamente enterrara el pensamiento, la extrañaba. Extrañaba a quien era cuando estaba con ella. Extrañaba la parte de sí mismo que había tirado a la basura. Y no tenía idea de que en algún lugar, en una pequeña ciudad que nunca se había molestado en visitar, 2 niñas pequeñas estaban creciendo con sus ojos, su sonrisa y su risa. 2 pedazos de su corazón viviendo fuera de él, esperando el día en que el destino los traería de vuelta a su mundo. El encuentro. Ojos que rompieron el hielo. El invierno tenía una forma de hacer que la ciudad se sintiera más suave, como si el mundo hubiera sido cubierto con una manta tranquila que apagaba los bordes de todo lo afilado. La nieve se aferraba a los tejados, a las farolas, a las ramas desnudas de los arces que bordeaban las aceras. La gente se movía lentamente, envuelta en abrigos gruesos y bufandas, sus alientos formando suaves nubes en el aire frío. A Clara le gustaba el invierno por esa razón. Hacía que el mundo fuera suave, y la suavidad había sido algo que ella luchó duro por proteger. Ella y las niñas tenían el ritual de visitar una pequeña cafetería en la esquina todos los sábados por la mañana. Era un lugar acogedor, con iluminación cálida, mesas de madera y el olor a canela y café flotando en el aire. Sofía y Eva lo amaban porque el camarero siempre les daba malvaviscos extra para su cacao, y porque había una gran ventana donde podían ver caer los copos de nieve y pretender que eran estrellas diminutas. Esa mañana se sintió como cualquier otra. Las niñas estaban sentadas a cada lado de Clara, con su cabello rubio atado en trenzas desordenadas, sus mejillas sonrosadas por el frío. Sofía decoraba cuidadosamente una galleta de azúcar con glaseado de colores, sacando la lengua en concentración, mientras Eva insistía en que su galleta de muñeco de nieve necesitaba solo un poco más de brillo, lo que significaba una cantidad irrazonable de chispas. Clara las observaba con una sonrisa suave y cansada, el tipo de sonrisa que proviene de amar tan profundamente que duele. Ella no se dio cuenta de él al principio. La puerta de la cafetería se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire frío y el sonido del tráfico amortiguado. Un hombre entró, quitándose la nieve de los hombros de su abrigo. Era alto, su abrigo de lana de color carbón oscuro, su bufanda envuelta holgadamente alrededor de su cuello. Su cabello era de un tono dorado que atrapaba la luz, y sus ojos azules escanearon la cafetería con la conciencia ausente de alguien
que busca un lugar para sentarse. Parecía un cliente más en una mañana de invierno, pero cuando giró la cabeza, algo en el aire cambió. Clara lo sintió antes de verlo. Una presión en el pecho, una quietud repentina. Levantó los ojos, y el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. El tiempo no se detuvo, pero se estiró. Lento, pesado, casi frágil. Mateo estaba más viejo, aunque solo por unos años. Sus rasgos eran más afilados ahora, tallados por el estrés y las noches tranquilas, sin dormir. Su postura aún mantenía la autoridad, pero se veía cansado de una manera que ella nunca antes había visto. La confianza que una vez usó como armadura ahora parecía más delgada, agrietada en los bordes. Pero sus ojos eran del mismo azul que ella recordaba, el mismo azul que una vez se sintió como un hogar. Él la vio, y luego las vio a ellas. Sofía levantó la vista primero, inocentemente, sonriendo mientras le ofrecía a Clara su galleta para que la admirara. Sus ojos azules, brillaban con alegría sin complicaciones. Eva la siguió. Su risa se derramó mientras esparcía chispas sobre la mesa por accidente. El parecido era innegable. Eran espejos de él en forma en miniatura. Reflejos de una vida que él había rechazado una vez. Mateo dejó de respirar por un momento. No literalmente, sino de la manera en que lo hace una persona cuando el mundo se mueve bajo sus pies. Su mirada se fijó en las gemelas, y algo dentro de él se hizo añicos sin un sonido. No hubo confusión, ni vacilación, ni necesidad de explicación. El reconocimiento fue inmediato y absoluto. La verdad lo golpeó con tanta fuerza que sus manos temblaron a sus lados. Caminó hacia ellas lentamente, como si cada paso pudiera romper el momento frágil. Su expresión contenía tantas cosas a la vez que Clara apenas podía leerlo. Shock, incredulidad, arrepentimiento, asombro y algo más profundo, algo crudo y doloroso. Llegó a la mesa. El corazón de Clara latía tan fuerte que pensó que toda la habitación debía escucharlo. Ella no habló. Él tampoco. Sofía parpadeó hacia él. «Hola», dijo alegremente, completamente ajena a la historia que se hinchaba a su alrededor. Su voz salió inestable, como un hombre que aprende a hablar de nuevo. «Hola», Eva ladeó la cabeza. «Te pareces a nosotras», anunció con la certeza contundente de un niño. Clara sintió que las lágrimas le presionaban la garganta. La mirada de Mateo se dirigió a Clara. No había muros en sus ojos ahora, ni frialdad, ni distancia. El hombre que una vez se paró como piedra, ahora parecía deshecho. «Clara», susurró. Ella pudo haber mirado hacia otro lado. Podría haberse ido corriendo como lo había hecho una vez. Pero no lo hizo. Ella sostuvo su mirada, firme y tranquila. «Sí», dijo ella. Su voz no tembló. Había aprendido a ser fuerte. Su respiración vaciló. «¿Son mías?» No fue una pregunta. Clara asintió. El sonido que escapó de él no fue un grito. Fue más suave, una exhalación de dolor, asombro y devastación. Todo enredado. Se arrodilló, sin importarle quién en la cafetería pudiera estar mirando. Sofía extendió la mano y tocó su cabello, curiosa. Eva se inclinó más cerca. Él las miró como si fueran algo sagrado. «Lo siento mucho», dijo. Las palabras apenas pasaron sus labios, pero eran reales. Por primera vez, él entendió exactamente lo que había perdido. Y por primera vez, Clara lo vio no como el hombre que la obligó a salir al frío, sino como un hombre parado en las ruinas de sus propias elecciones, finalmente listo para ver lo que importaba. Momento de interacción.
El shock y el arrepentimiento de Mateo son profundos. Si tú fueras Clara, ¿qué le dirías en ese momento? ¿Le darías inmediatamente la oportunidad de conocer a sus hijas o lo harías esperar? Comenta tu reacción honesta. Construyendo un puente. Paso a paso, él regresó al día siguiente, no con grandes gestos o regalos o disculpas ensayadas para sonar nobles. Simplemente llegó, parado afuera de la cafetería antes de que abriera, con las manos hundidas en los bolsillos de su abrigo, mientras su aliento se nublaba en el aire frío de la mañana. Clara lo vio a través de la ventana cuando llegó con las gemelas, sus pequeñas manos envueltas en las de ella, sus bufandas torcidas y sombreros de lana deslizados de lado. Por un momento se quedó perfectamente quieta, insegura de si debía darse la vuelta y marcharse. Pero las niñas la empujaron hacia adelante, y ella entendió que este momento ya no se trataba solo de ella. Se sentaron en la misma mesa. Sofía y Eva, sin ser molestadas por las complejidades de los adultos, comenzaron a construir formas con paquetes de azúcar mientras Clara envolvía sus manos alrededor de una taza caliente. Mateo se sentó frente a ella. Parecía diferente ahora, como si algo dentro de él se hubiera ablandado dolorosamente de la noche a la mañana. No se apresuró a hablar. No se defendió. No exigió explicaciones ni perdón. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, firme de la manera en que suena alguien cuando su pecho está lleno de cosas que no está seguro de tener derecho a pedir. Háblame de ellas. Había 1000 cosas que podría haber dicho, pero eligió eso. No dime por qué te fuiste. No por qué no me lo dijiste. No cómo te atreves. Eligió preguntar por las niñas primero. Eso importó. Clara respiró lentamente, eligiendo sus palabras no para su comodidad, sino por la verdad. Le contó cómo Eva había caminado primero, audaz y decidida, negándose a caer incluso cuando sus piernas temblaban. Cómo Sofía había hablado primero, su voz clara, formando palabras como perlas delicadas. Cómo se reían de manera diferente, dormían de manera diferente. Tenían miedos y alegrías únicos para sus corazones. Habló de fiebres y canciones de cuna, de pequeños triunfos, de cumpleaños celebrados con pasteles que horneó a medianoche después de terminar el trabajo. No mencionó las noches que lloró sola. No necesitaba hacerlo. Esas vivían en el silencio entre sus frases. Mateo escuchó. Realmente escuchó. No con la atención educada de los hombres de negocios o la mirada calculadora de alguien que recopila información. Sus ojos estaban fijos, abiertos, absorbiendo todo. Cuando se levantaron para irse, Eva levantó los brazos hacia él sin dudar. Sofía la siguió un momento después. Él se congeló, la respiración temblando, antes de juntar a ambas niñas suavemente en sus brazos. Encajaron allí de forma natural, como si siempre hubieran pertenecido a ese espacio. Sus ojos se cerraron por un momento mientras las abrazaba. Clara vio a un hombre sosteniendo todo lo que una vez tiró, ahora tratándolo como si estuviera hecho de cristal. Luego, él las acompañó a casa. No cerca, sin tocar a Clara, pero igualando su paso. El mundo a su alrededor estaba tranquilo, excepto por el crujido de la nieve bajo sus botas. No trató de llenar el silencio con preguntas o explicaciones. Lo llevó con cuidado, entendiendo lo frágil que era. Cuando llegaron a la entrada del edificio, Sofía y Eva subieron corriendo las escaleras, riendo. Clara se quedó en el escalón de abajo, mirándolo. «No estoy pidiendo nada», dijo él, antes de que ella pudiera hablar. «Ni perdón, ni un lugar, ni una segunda oportunidad. Sé que aún no las merezco. Solo quiero estar aquí, para conocerlas, para intentar ser alguien de quien no tengan que avergonzarse». No había súplica en su voz.
No había manipulación. Solo verdad. Sin adornos, sin reservas, humana. El pecho de Clara se apretó. Había imaginado este momento tantas veces que había dejado de creer que alguna vez llegaría. Sin embargo, aquí estaba. Tranquilo. Pesado. Real. Puedes estar en sus vidas, dijo ella, pero lentamente, con cuidado. No como alguien que entra y sale cuando le conviene. Si entras en sus corazones, no te dejarán ir. Su voz se quebró ligeramente. Lo sé. Ella asintió. Luego añadió suavemente. Y si las lastimas, no te dejaré entrar nunca más. Esta vez, él no se inmutó. Simplemente asintió, aceptando la verdad como un juramento. Miró hacia las escaleras donde las niñas habían desaparecido. No me iré, dijo. No una promesa hecha para convencer. Una promesa dicha porque finalmente entendió el costo de romper una. Y por primera vez desde el día en que salió de su casa, Clara le creyó. El verdadero hogar. Reconstruyendo el alma. El invierno se convirtió lentamente en la primavera. El tipo de primavera en la que la nieve se derrite de manera desigual y deja parches de hierba verde asomándose como suaves promesas. La vida no cambió de golpe, sino gradualmente, en el tipo de progresión tranquila que solo se nota cuando te detienes el tiempo suficiente para mirar hacia atrás. Mateo comenzó a pasar las tardes con las gemelas. Al principio, visitaba solo en lugares públicos, el parque, la cafetería, la sección infantil de la biblioteca. Las estaba conociendo, no como una idea, no como un símbolo de arrepentimiento o redención, sino como niñas reales con pensamientos y defectos y alegrías desordenadas. Sofía caminaba a su lado mientras se agarraba a 2 de sus dedos en lugar de a toda su mano, como si necesitara independencia, pero en sus propios términos. Eva declaraba ser la reina del mundo, a lo que Mateo respondía, inclinándose solemnemente. Él las observaba constantemente, no con pánico, sino con la atención de alguien que sabe lo que significa perder algo una vez. Comenzó a comprender sus personalidades de maneras que Clara había aprendido hace mucho tiempo. Sofía era cautelosa, reflexiva, siempre considerando el mundo antes de entrar en él. Eva era intrépida, lista para saltar primero y considerar las consecuencias después. Se equilibraban entre sí, la sabiduría tranquila y la alegría salvaje. Y mientras Mateo pasaba tiempo con ellas, algo dentro de él comenzó a asentarse. Sus movimientos se volvieron más suaves. Su voz se suavizó sin perder fuerza. Las niñas no lo cambiaron, lo revelaron. Clara observó esto desde una distancia cuidadosa. No con frialdad, no con sospecha, simplemente consciente. Ella lo estaba conociendo de nuevo, al igual que él las estaba conociendo a ellas. Hubo momentos, sin embargo, en que el pasado salió a la superficie. Un momento así llegó durante una tarde lluviosa. Estaban en el apartamento de Clara, porque el clima hacía imposible el parque. Antes de que vinieras, mamá lloraba mucho, dijo Eva, sin previo aviso. Las palabras cayeron en la habitación con peso. Sofía levantó la vista, su expresión reflexiva, no avergonzada, simplemente honesta. La abrazamos, añadió suavemente. El silencio que siguió fue frágil. Mateo miró a Clara, y esta vez sus ojos no evitaron la verdad. No se defendió. No dijo que era diferente ahora. Simplemente asintió lentamente y dijo: «Gracias por cuidarla». No fue una disculpa, sino algo más profundo. Reconocimiento. «No las lastimes», dijo Clara en voz baja. «No me lastimes de nuevo». Era una verdad dicha desde el tejido cicatricial. Mateo se inclinó hacia adelante,
apoyando suavemente su mano en el suelo, cerca de la de ella. No tocando, solo cerca. Lo suficientemente cerca para decir, «Te escucho». «No lo haré», respondió. Las palabras eran simples, pero llevaban un peso que venía de algún lugar profundo, de algún lugar real. La primavera se convirtió en verano, y la ciudad parecía respirar más profundamente. Con cada semana que pasaba, el ritmo de sus vidas cambiaba. Sutilmente, pero innegablemente. Mateo ya no era solo una presencia visitante. Se había convertido en una familiar. El afecto de las gemelas llegó de forma natural, sin vacilación. Un día que hizo que esta pregunta fuera más clara. Fue una tarde cálida, y se habían reunido en el parque para un picnic. Las gemelas corrían descalzas en la hierba. «He estado pensando», dijo Mateo, con voz mesurada, «sobre esa noche, cuando me dijiste. Y yo». Su garganta se apretó. No entendí que el miedo podía hacer a alguien cruel. Pero fui cruel. Y lo he lamentado todos los días desde entonces. Clara lo dejó hablar. Pensé que el amor me atraparía. Pensé que convertirme en padre tomaría todo lo que había construido. No entendí que me habría dado algo que me faltaba. Te lastimé por eso. Sí, me lastimaste, dijo Clara suavemente. Lo cambiaste todo en un momento. Tuve que aprender a levantarme de nuevo. Lo sé, asintió. Y no estoy pidiendo perdón. No quiero borrar lo que pasó. Quiero construir algo nuevo junto a eso, algo mejor. ¿Qué quieres, Mateo?, preguntó ella en voz baja. No para ponerlo a prueba, para entender. Quiero estar aquí, no a medias, no de visita. Quiero despertar sabiendo que mis hijas están creciendo en un mundo del que soy parte. Quiero compartir la responsabilidad. Para ayudarte. Para construir un hogar con ustedes dos. No el hogar en el que solía creer, sino uno real. No puedes borrar el pasado, dijo ella suavemente, pero puedes elegir lo que haces ahora. Y yo también, asintió él una vez. Construimos despacio, dijo ella. No apresurado, no frágil, real. Momento de reflexión final. Mateo ha renunciado a su imperio por el amor y la responsabilidad. ¿Crees que su relación con Clara puede sanar y convertirse en una relación romántica de nuevo? ¿O deberían centrarse solo en la copaternidad? Comparte tu opinión en los comentarios. El final. Elegir de nuevo. El verano se desvaneció en otoño, y el cambio ocurrió suavemente. Mateo comenzó a dejar un suéter de repuesto en el apartamento de Clara. Los dibujos de las gemelas terminaron colgados en la pared de su oficina. Su pantalla de bloqueo del teléfono cambió a una foto de Sofía dormida en su hombro. Encontró una casa, no como la que una vez vivió, fría, con ecos, inmaculada. Esta se encontraba cerca de un lago en el borde del pueblo. No había nada dramático en ella. Simplemente parecía un lugar destinado a vivir. No la compré para reemplazar nada, dijo en voz baja. Quería construir algo que empiece a partir de ahora. Algo completo, algo real, contigo, con ellas. No como una disculpa, como un futuro. Nos moveremos despacio, dijo ella suavemente. Tan despacio como quieras, asintió él. El movimiento no fue perfecto. Las gemelas lloraron cuando se dieron cuenta de que no verían a la señora Carmen de la segunda planta todas las mañanas. En la primera noche en la nueva casa, las niñas se durmieron en una pila de mantas, acurrucadas juntas. Clara apoyó la cabeza en su hombro. Esta vez, él no se congeló. Simplemente se inclinó suavemente hacia ella, igualando su respiración, sin intentar poseerla. Su historia no terminó con el perdón. No terminó con un beso. No terminó con la perfección. Comenzó con la presencia.
con la elección, una y otra vez, en pequeños momentos tranquilos. El amor no regresó. Creció, lenta y tiernamente, a partir de todo lo que habían sobrevivido. Y esta vez, fue lo suficientemente fuerte como para quedarse. El verdadero final, la historia de Mateo y Clara, nos enseña que el mayor arrepentimiento no es perder una fortuna, sino perder la humanidad. El miedo a la vulnerabilidad puede llevar a la crueldad, pero la verdadera fuerza no está en el control, sino en la capacidad de amar y estar presente. Ellos encontraron la redención no en el borrado del pasado, sino en la elección valiente de construir un futuro más honesto y fuerte. Si esta historia te inspiró o te recordó el valor de la presencia, dale a me gusta, compártela y suscríbete para más historias que tocan el alma. Gracias por acompañarnos. El final abierto, el silencio y la promesa inacabada. El verano se desvaneció en otoño, y el aire se volvió fresco y brillante. Las hojas cambiaron a tonos dorados y ámbar. El cambio ocurrió suavemente, no a través de un único momento dramático, sino a través de la lenta configuración de los días. La vida se había tejido en pequeños hilos, inconfundibles. Mateo dejó un suéter de repuesto en el apartamento de Clara. Los dibujos de las gemelas, ahora en estilo Reina de la Montaña de Eva, terminaron colgados en la pared de su elegante oficina. Su pantalla de bloqueo del teléfono cambió a una foto de Sofía durmiendo en su hombro y Eva enredada en su bufanda. Él encontró una casa, no como el palacio frío de su pasado, sino una que se asentaba cerca de un lago, donde el agua reflejaba el cielo en suaves ondulaciones. La estructura era sencilla, con amplios ventanales que inundaban las habitaciones de luz. Sentía paz, pero no exigía silencio. Una tarde, mientras las gemelas estaban enfrascadas en la construcción de un gran fuerte de almohadas en el salón, él le preguntó si quería dar un paseo. La pregunta fue suave, sin presión. Ella aceptó, aunque sus ojos parpadearon con preguntas no dichas. Caminaron sin prisa hacia el lago. El camino estaba lleno de pastos altos y el suave crujido de las hojas bajo sus botas. El silencio entre ellos ya no era tenso ni frágil, era compartido, de compañerismo. Cuando la casa se hizo visible, Clara se detuvo. La casa se veía sencilla y acogedora, con un amplio porche y un patio lo suficientemente grande para los pies descalzos y las risas. «No la compré para reemplazar nada», dijo él en voz baja, sin mirar la casa, sino a ella. Quería construir algo que empiece a partir de ahora. Algo real. Contigo. Con ellas. Clara caminó hacia el porche y puso la mano en la barandilla de madera. Imaginó a las gemelas corriendo, oyendo sus risas entre los árboles. Imaginó paz. Cuando se giró para mirarlo, sus ojos no contenían alivio o incredulidad. Había reconocimiento de que él había cambiado, no porque ella se lo pidiera, sino porque el amor lo había manejado con suavidad, remodelándolo de adentro hacia afuera. «Nos moveremos despacio», dijo ella en voz baja. «Tan despacio como quieras», asintió él. Ella se acercó. Sus manos se rozaron. No se agarraron, solo se tocaron. Pero ese pequeño contacto se sintió como el cierre de una historia y el comienzo de otra. La mudanza no fue perfecta. Todavía no vivían bajo el mismo techo, no oficialmente. Él dejó su ático y se instaló en un apartamento cercano a la nueva casa, pero pasaba cada noche allí, ayudando a Clara a desempacar y a ensamblar los muebles que sus hijas intentaban ayudar a construir. En la primera noche en la nueva casa, la mesa de la cocina aún no estaba ensamblada.
Las niñas se durmieron en una pila de mantas, acurrucadas como dos mitades de un mismo sueño. Clara se sentó junto a ellas en el suelo. Mateo se sentó a su lado. La casa estaba tranquila, pero no vacía. Clara apoyó la cabeza en su hombro. Él no se congeló. Se inclinó suavemente hacia ella, igualando su respiración. No hubo promesas de amor eterno, ni palabras de perdón final. Solo la respiración compartida. Afuera, el lago brillaba bajo la luz de la luna. El mundo se sentía estable, real, vivo. Su historia no terminó con la reconciliación o la perfección. Terminó con una simple elección, la de estar presente. El amor no había regresado por completo. Estaba creciendo, lenta y tiernamente, a partir de todo lo que habían sobrevivido. Y la pregunta que flotaba en el aire cálido de la nueva casa, la pregunta que no necesitaban responder, era: ¿a dónde iría ahora este nuevo comienzo? ¿Sería la copaternidad una asociación firme y afectuosa? ¿O sería esta quietud el silencioso renacimiento del amor que un día se convirtió en crueldad? Nadie lo sabía. Solo los días que venían, construidos con paciencia y verdad, tendrían la respuesta. ¿Crees que el amor entre Mateo y Clara tiene una segunda oportunidad? ¿O su historia ya tuvo su final feliz en la copaternidad? Comenta tu predicción sobre el futuro de la pareja. Si te encantó este viaje de redención, suscríbete al canal y comparte esta historia. Nos vemos en la próxima saga emocional.